para empezar, José, quería preguntarte, ¿no? Yo lo sé porque lo he leído, pero me gustaría que lo digas tú, ¿no? ¿Qué inspira este libro? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto estar acá en el diario y también y en Dima, y también poder conversar más sobre este libro. Este libro que es sobre una migración en particular, pero en verdad es una suerte de reivindicación de la migración, ¿no? En general, y también de cómo la migración ha definido al Perú, tanto en el pasado como lo está definiendo ahora, como lo estamos viendo, y también cómo va a ser un componente más adelante. Y el libro inspira una doble vertiente. O sea, por una parte es una historia personal familiar, porque mis padres son migrantes, como seguramente muchos de los que están leyendo o de los que están como familiar con el libro, pero también era una forma de visibilizar a una corriente migratoria que no había sido muy trabajada hasta ese momento. Todos sabemos el desborde popular, la migración del siglo XX, pero quería mostrar dos cosas, ¿no? Una, que hay una migración previa, que es la que sienta las bases justamente de la gran migración del siglo XX. Y por otra parte también señalar que tanto Lima como el país son el resultado de constantes migraciones, de constantes desplazamientos y movilización de personas, ya sea hacia la capital, ya sea hacia otras regiones, o también incluso hacia fuera del país. Esto es un tema inédito que presentas en el libro, porque, digamos, se trata de hablar de la migración o, por ejemplo, el desborde popular en Lima desde la segunda mitad del siglo XX. Pero tú vas más atrás, ¿no? Y vas al carácter fundacional de la migración en la construcción de una ciudad, ¿no? Desde la época del proceso virreinal, pero digamos, te centras en el siglo XIX, ¿no? ¿Cómo explicas este carácter fundacional de los migrantes en Lima, como la conocemos hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, quizás para los lectores va a parecer como un poco lejano del siglo XIX, ¿no? Pero en verdad yo creo que van a encontrar muchas cosas que son muy, muy comunes el día de hoy. Y lo que pasa con esta migración es que en verdad es un desborde popular para la época, por la cantidad de migrantes que llegan a Lima. Uno de cada tres. Uno de cada tres limeños, digamos, o gente que vive en Lima, termina siendo migrante, ¿no? Que es casi la proporción que existe hasta el día de hoy. Y además porque esto hace que Lima colapse en el sentido que tiene que romper las murallas por la cantidad de gente que llega, tiene que empezar a expandirse en una expansión que continúa hasta el día de hoy, pero además también porque cambia toda la ciudad y cambia sobre todo a la gente, ¿no? Desde aspectos como, por ejemplo, las celebraciones hasta los rituales, ¿no? Rituales funerarios también, comida, bebida, canciones, ¿no? Que también se empiezan, digamos, a establecer de manera mucho más permanente. Hay un aspecto que puede ser que sea más conocido, que tiene que ver con las asociaciones. O sea, todos los clubes provinciales que hemos visto hace un tiempo, todos los clubes departamentales, son una creación de esta migración, ¿no? Es una forma en la cual, y pasa en todas partes del mundo, pasa en Perú también en otros momentos, cuando se junta un número determinado de migrantes de una localidad, empiezan a organizarse y empiezan también a crear una suerte de agrupaciones para poder insertarse en la ciudad, pero también para poder, digamos, ejercer presión, ya sea política, también social, y conectarse con el lugar con el cual han dejado. La migración que retrata Lima Chola no es en general con la migración. La Lima andina, Lima que, digamos, se denomina Chola, ¿no? Incluso es un recuento semántico de lo que significa Cholo, significó Cholo, y cómo ahora tiene o ha buscado una resignificación. Claro. ¿Cómo explicas el racismo que existe hasta ahora, ¿no? Hacia el diferente, ¿no? En este proceso de fundación de Lima y de creación de una ciudad con procesos migratorios? Es una gran pregunta, porque creo que es un factor que acompaña las migraciones, ¿no? Así como Perú y Lima ha sido foco de una constante movilidad de población, el racismo de cierta manera es una forma de reacción de un grupo social, digamos, de grupo nativo, originario, que está en la ciudad, que no sabe cómo procesar la llegada de
esta marejada, esta marea de población, porque no es solamente la población andina, es también la migración china que está llegando en ese momento, es también la población afrodescendiente que ha sido liberada, ¿no? Entonces, en cierta manera es una suerte como de pánico y que ellos lo procesan de varias formas. Una de ellas, por ejemplo, es a través de esa creación de una Lima criolla, de esta nostalgia, ¿no? De la cuestión de los valses, de una Lima aparentemente blanca, pura, siempre ordenada, ¿no? Que nunca existió. Y la otra, que es una forma más virulenta, más violenta, es a través de los ataques directos, ¿no? El racismo, como tú decías, y que ahora también se convierte en xenofobia, dependiendo de los migrantes. Entonces, ese racismo es lamentablemente un hecho que no ha desaparecido, no solamente en la capital, sino en el país, y que incluso trato de retratarlo aquí de la manera más detallada posible, que afecta tanto a los migrantes de clase media o clase baja que llegan, como también incluso parlamentarios andinos que llegan a tomar posición de una curul en el Congreso. Es un libro muy personal, porque Lo es. además incluye fotos del archivo familiar. Sí. Y además, digamos, hay características propias de este migrante cholo que comienza a tratar de emular esas dinámicas en un nuevo territorio, Sí. ¿no? Hostil, y que encuentra freno, ¿no? Por ejemplo, las reacciones de solidaridad. Exacto. Frente a tragedias que pueden ocurrir a ciertas personas, ¿no? Digamos, pones unas fotos, ¿no? De una actividad. Una actividad de un club social, sí, club social con chucos, sí. ¿No? ¿Crees que Lima Chola sigue siendo así de solidaria hasta ahora? Yo creo que de cierta manera sí, quiero creer que sí, quiero creer que, digamos, quienes han llegado, y no solamente inmigrantes andinos, sino quienes han buscado un lugar acá en la capital y lo han encontrado, han tratado de reproducir también ese tipo de vínculos para conectarse con sus lugares de origen, pero también para integrar, digamos, a la gente que está acá, ¿no? Lo que intentaba poner ahí era que, es cierto, hay un racismo estructural en Lima, en ese momento es muy fuerte, pero también hay espacios en los cuales los migrantes pueden desenvolverse, ¿no? Hay también lugares en los cuales los migrantes pueden, como lo pongo en uno de los títulos del capítulo, pueden conquistar la capital, ¿no? Y esa conquista no tiene que ver con una conquista violenta, tiene que ver más bien con conseguir un lugar, con establecerse, con tratar de tener cierta estabilidad para proyectarse en las siguientes generaciones. Y en cierta manera, varios de los que estamos acá, o digamos, a los que han leído, somos producto de justamente de esa migración, pero hay migrantes que no lo consiguen y tienen que volver, ¿no? O son expulsados también, ¿no? Entonces, el libro intentaba, por una parte, visibilizar a este grupo, demostrar, digamos, que hubo una serie de esfuerzos y desafíos, pero tampoco intentaba romantizarlos al punto de decir que no han pasado por una serie de experiencias complicadas, porque la tuvieron, ¿no? Pero era como mostrar un espectro bastante complejo de lo que es una migración. Finalmente, digamos, el libro retrata un momento histórico anterior a lo que conocíamos, digamos, hasta entonces, ¿no? Que era lo que había ocurrido en el siglo XX. Se habla de, en primer lugar, también una serie de responsables, ¿no? Del ordenamiento territorial, ¿no? Sí. Algunos actores positivos, negativos. Hablas, por ejemplo, de digamos, el rol que tuvieron las clases altas de ir abriendo paso a la ciudad. Exacto. En otros lugares, ir haciendo crecer la ciudad, ¿no? Pero también, digamos, ahí se esconde una discriminación de no querer juntarse y además, no teniendo la posibilidad, incluso el poder político, no pensar una ciudad, ¿no? En donde todos se encuentren. Sí. ¿Cómo ves a esos responsables actualmente, digamos, hablando de élites políticas? Estas élites políticas ya no son las exacto, élites sí. blancas sí. de esa época, ¿no? Sí, yo creo que ha cambiado. Creo que en algunos casos lamentables se ha mantenido. Por ejemplo, esta valla que separaba la Molina de, no sé si te acuerdas, que se construyó para separar, por ejemplo, dos espacios contiguos. Es una muestra, digamos, de toda esta suerte de apartheid que viene desde mucho antes. Pero también creo que ahora con el crecimiento de, digamos, de Lima a nivel
inmobiliario, se han creado algunas oportunidades para que haya una movilidad también, digamos, desde espacios, ¿no? Hay todavía enclaves que se resisten a esto y eso se maneja a través, por ejemplo, de poner cuotas altas en la compra de viviendas, a través de poner como préstamos del banco, ¿no? También como, no es una cuestión legal abierta, pero creo que se han encontrado algunas tácticas para poder mantener, digamos, esta distancia, que ya no es tanta, felizmente, como lo era antes. Otro elemento también son los espacios públicos, ¿no? También que a veces no se presta mucha atención, pero con la desaparición de espacios públicos en la Lima de estos últimos años, también eso ha llevado a que no haya espacios de encuentro, o que los pocos espacios públicos que hay también sean, por ejemplo, enrejados, ¿no? O los mismos centros comerciales. O los mismos centros comerciales, exactamente, ¿no? Que sean, digamos, cada vez mucho más lejos, que haya más control para que la gente no pueda llegar en algún caso, que la falta de movilidad o de transporte también no permita, digamos, esta suerte de ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, pero también creo que hay que ver la contraparte de cómo en los espacios que fueron ocupados por migrantes hace varias décadas, ahora son zonas muy dinámicas, que tienen también sus propios espacios y que, por ejemplo, ya no necesitan de ir a otros espacios más señoriales o, digamos, más cerrados como era antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Lima ha cambiado mucho y necesitamos estudiar cómo estos patrones de migración han afectado a la Lima de hoy. Ahora, porque también lo veas en tu libro, ¿no? Que un factor también determinante en esas migraciones para documentarlos, también para entorpecerlos, es los medios de transporte. Sí. Ahora que está viendo en Lima, exacto, sí. algo que es una deuda histórica y que está muy atrasado. Tú vives en Chile y verás la diferencia, sí, ¿no? Que existen. Por ejemplo, los trenes, ¿no? ¿Cómo evalúas tú, ¿no? el hecho de que se pretenda incluir trenes, claro, en las condiciones como, digamos, objetivamente se están dando? No, el tren es una de las tecnologías más importantes que ha habido en los últimos siglos, ¿no? Sobre todo el tren no solamente por lo que permite conectar distancias largas, sino también porque permite abaratar el costo de transporte. Y se ha vuelto un símbolo en los últimos años de o dar servicio público, o en todo caso privatizar ese transporte con, por ejemplo, automóviles, autopistas o algo que es casi, digamos, lo preferido de algunos alcaldes de Lima, como son bypasses, ¿no? O también estos trenes que acaban de llegar, que son prácticamente, van a ser inservibles en pocos años, ¿no? Entonces creo que más que el tren es cuál es, digamos, la visión que está detrás. Si quieres dar un servicio público efectivo, realmente, o en todo caso lo haces solamente como una cuestión populista a cumplir, ¿no? Y los trenes, en el caso del libro que examino aquí, fueron muy importantes para movilizar gente. El tren, por ejemplo, central también, todos los ramales que se iban construyendo en ese momento a través de la costa y también dentro del interior. Y si uno quiere poner un ejemplo, que no tiene que ver únicamente con Lima, el tren fue lo que permitió la gran migración negra de norteamericanos en el siglo XIX y el siglo XX sobre todo, ¿no? Pero en el caso de Lima creo que no se ha revalorizado el rol del tren en no solamente la migración, sino en reducir desigualdades, en cómo permite, por ejemplo, conectar mercados, en cómo permite también que lugares que han estado aislados puedan sentirse parte del territorio nacional, ¿no? Y eso me parece que es la infraestructura, pero también es una cuestión de justicia y también de desarrollo, que en el caso de Chile lo han tenido muy claro tanto gobierno de izquierda como gobierno de derecha, porque finalmente son proyectos de desarrollo nacional, independientemente de quién esté en el Palacio de la Moneda, ¿no? Eso lamentablemente en Perú todavía no está presente. Hablas también de una tragedia que tiene que ver con los migrantes y con la gran tragedia nacional que ocurrió a finales del siglo XIX, que fue la Guerra del Pacífico, ¿no? Mencionas además números que son muy importantes para quien estudia estos temas, ¿no? De 37% que había de migrantes en 1859, pasó a 3%, a 3%, sí, de la guerra, ¿no? Sí. ¿Cómo crees que eso impactó digamos, al miedo o a la posibilidad de buscar una migración que sea exitosa? Sí, no, es una buena pregunta porque creo que muestra dos cosas. Una, de cómo en verdad la migración es un elemento flexible, o sea, la migración no es un elemento como estático de A a B, ¿no? Sino que va cambiando según las oportunidades que se presentan en determinado lugar. Por ejemplo, en ese momento, durante esta inmigración comienza con la época del guano, porque Lima está creciendo, hay más trabajo también, y eso explica por qué hay 1 de cada 3
personas en Lima son migrantes. Pero la guerra cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque hace que más bien que estas comunidades migrantes, que antes iban continuamente a Lima, decidan no ir, ¿no? Porque Lima está ocupada, porque ha sido uno de los centros de las batallas también, y porque la lógica en este caso es que las comunidades de origen están mucho mejor protegidas que en el caso de la guerra. Y esto es algo que es muy común, uno lo puede ver con la pandemia que ha ocurrido hace pocos años, con la cuestión de los caminantes, ¿no? Como muchas de estas comunidades migrantes o migrantes que habían venido a Lima en un momento, con la pandemia y frente a todo lo que va a ser, digamos, la cuarentena, deciden volver a sus comunidades de origen para poder pasar la pandemia con sus seres queridos o en mejores condiciones también. Entonces, esto muestra que las migraciones son flexibles, ¿no? Y así como, por ejemplo, hay flujos migratorios hacia, no solamente la capital, hacia Perú, también pueden cambiar en el futuro. Y el último informe de PNUD, que se ha publicado, muestra justamente esto, que Lima ya no es como el gran imán de atracción económica, sino que ahora son regiones, donde, para parecer tanto economías legales como otras que no son legales, están también creciendo y están dando fuentes de trabajo, ¿no? Entonces creo que hay que sacar un poco el modelo de que toda la migración interna fue solamente hacia la capital, porque nos está impidiendo ver también otros patrones de movilidad que pueden también permitir una política pública más adecuada a nivel de desarrollo regional. Has tocado un punto que es crucial en el momento actual del país, que es el foco que genera las economías ilegales, en particular el oro ilegal, más allá de las otras actividades ilegales que están transversales a dicha actividad, que atraen migrantes, ¿no? No solamente en zonas del Cusco, sino también en zonas de Guayal y más de donde se están atrayendo a diferentes ciudadanos de la zona centro del país que están yéndose allá y ya no están viniendo a Lima, ¿no? Tú haces una mención en el libro a que digamos, en aquella época se pensaba la selva, ¿no? También, como un proyecto que debía ser importante para el país antes de que otros países puedan colonizarlo ante la inactividad del Perú, a pesar de que el papel estaba circunscrito en los límites, ¿no? Hoy se hablan de nuevos colonialismos a partir de ese Exactamente, sí. ¿Cómo observas tú eso? Yo creo que, bueno, Perú es un país centralista, ¿no? Digamos, y una capital Lima, con casi 1 de cada 3 habitantes del país viviendo en Lima. No es un fenómeno distinto a lo que ha pasado en otros países de América Latina, pero es cierto que en el caso peruano se ha acentuado mucho más, porque además esto creo que ha impedido, como lo conversábamos hace un momento, poner la atención en otros focos regionales, o sea, en cómo descomprimir eso, ¿no? Y también, y la migración es, de cierta manera, es un reflejo del centralismo limeño. O sea, sí, hay muchas opiniones a veces en redes o de carácter público. Dicen, ¿por qué tienen que venir a Lima? ¿Por qué tienen, digamos, que llegar? Y no es porque la gente necesariamente tenga que venir acá porque quiere o porque, digamos, porque es todo el jardín de rosas y lo vamos a recibir con brazos abiertos. No es así. Lima es un país, es una región muy hostil, también como lo ha sido Perú en muchas ocasiones para otros migrantes. Pero eso refleja que en el caso limeño hay una concentración o hiperconcentración, o lo hubo hasta hace un tiempo, de recursos y también de lo que se esperaba que era el mercado laboral, ¿no? Se pensaba que podía absorber con la industria. En el libro demuestro que no, que fue sobre todo una tipo de absorción de carácter de sirvientes domésticos, de carácter terciario, ¿no? Pero no se aprovechó la mano de obra para desarrollar una economía como se aprovechó, por ejemplo, en otros países. Y en el caso de lo que está pasando actualmente, es en cierta manera un reflejo de todos estos patrones de migración que describo en el libro, ¿no? De cómo también hay otros casos. Y en el siglo XIX la selva era muy importante, sobre todo porque se estaba abriendo toda la frontera que iba de la Sierra Central hacia la ceja de selva, cosechando en Chanchamayo, por ejemplo, cosechando café, cosechando también, bueno, coca en ese momento, ¿no? Y también otros productos de carácter tropical. Después va a ser con la cuestión del oro y la explotación que va a haber también del caucho, ¿no? Y es parte de una dinámica que sigue hasta el día de hoy, lamentablemente, mucho más exacerbada y que está llevando también a, por ejemplo, repetición de patrones de carácter casi esclavista con tráfico de menores, ¿no? Y también con comercio sexual. Estamos empezando ya el último periodo, no sabemos lo que para la historia, tú lo comprenderás mejor que nosotros. El problema sigue latente, ¿no? Ya no vale la pena tanto dirigirse a la presidenta, ¿no? No. Está ya en salida,
pero sí a quienes buscan Exacto. tener un cargo público, no solamente a nivel nacional, como puede ser un presidente, o puede ser un parlamentario, ahora puede ser diputado o senador, sino los gobernadores regionales. Sí. ¿Qué les dirías a ellos para que entiendan estos procesos y esas dinámicas como algo que puede ser una fortaleza y también puede ser una gran debilidad si es que no se piensa como tú lo abordas en el libro? Claro. No, yo creo que es muy importante pensar que no todo va a depender de a quién elijamos como presidente nada más, ¿no? Sino va a depender también, y lamentablemente lo hemos experimentado en carne propia estos últimos años, a quién elijamos como parlamentarios y también ahora como senadores, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, creo que más que nunca necesitamos tener un voto mucho más consciente y también no solamente de que la acción política termine con votar y punto, sino que el compromiso político es constante, ¿no? Porque tiene que ver con a quién elegimos, pero también cómo fiscalizamos que ese voto que hemos puesto se cumpla con no solamente las promesas, sino también con el desarrollo, tanto a nivel de región, tanto a nivel también de país, ¿no? En ese sentido, el voto me parece que no tiene que ser dejándose llevar por la cuestión más como performativa o la cuestión más como, digamos, escenográfica, sino más bien ver las propuestas, ¿no? Ver qué ha hecho esa persona que está postulando para el cargo y también qué es lo que promete y de qué manera lo va a cumplir, porque cada vez que votamos lamentablemente, no hemos sabido elegir bien en los últimos años, y eso, que puede parecer que no, ya en los siguientes 5 años lo celebramos, lo que hacen es ahondar una crisis que ya tenemos, ¿no? Y esa crisis se manifiesta, si queremos, hablar de migración, en una de las tasas de emigración más alta que tiene el país, ¿no? Y una de las tasas también de la cual la gente ya no encuentra oportunidades y ya no las encuentra ni siquiera en Lima, ni siquiera en otras partes del país, sino que no es que las encuentra afuera, sino que se va también un poco a buscar fortuna, ¿no? Y en todo el clima ahora que está de xenofobia también, de ataques a migrantes, no debería ser así. O sea, no debería ser que los peruanos y peruanas que están yéndose se expongan a este tipo de situaciones, pero lamentablemente es algo que tenemos que buscar solucionar en los siguientes años. Ahora volvemos al tema de los nuevos migrantes, que ya no son necesariamente cholos, que vienen de otros países. Exacto. Problemas. Pero ya, vamos ahora en adelante en eso. Pero me quisiera detener un rato en algo que es transversal también al Lima Chola, ¿no? Que es el carácter también dinamizador que tiene la cultura y el arte de las migraciones, ¿no? Hace unos meses tan solo el Congreso ha puesto cotos a la ley, por ejemplo, de cine, ¿no? Sí. Y eso quita, por supuesto, totalmente cualquier tipo de financiamiento al arte popular, que no tiene las posibilidades que tiene, por ejemplo, un arte comercial. Exacto, que es de zonas muy chiquitas en Lima. Y en Lima sobre todo, sí. ¿No? ¿Crees que esa discriminación ha cambiado desde 1850? No, yo creo que no ha cambiado. Yo creo que se mantiene, solamente que adopta formas diferentes, ¿no? Y en el caso, digamos, del cine regional, es un cine mucho, uno puede ver la cartelera, es un cine mucho más dinámico también, es un cine mucho más rico, en el sentido que refleja realidades que en la capital a veces no se conocen, ¿no? Frente a un cine, voy a poner un ejemplo, que el cine muy comercial, que es a veces una copia de sitcoms norteamericanas o que vienen con el mismo tópico hace 10 o 15 años. El cine regional, digamos, ofrece alternativas, ¿no? Y es lo que hace que un país se dinamice, o sea, tener alternativas que muestren justamente la diversidad, tanto a nivel de grupos sociales como también de espacios, ¿no? Creo que uno de los pics, uno de los puntos más altos que se alcanzó en los últimos años respecto a esto, es un documental que para mí es fantástico y que ahora lo han subido a YouTube, y que lo sigo viendo una y otra vez, que Sigo Siendo, ¿no? Y que creo que uno puede ver justamente toda esa riqueza cultural de trasvases también, de contactos, digamos, de flujos, ¿no? Y también una riqueza musical y también, digamos, nacional, que lamentablemente con este gobierno y también algunos anteriores se ha ido perdiendo, ¿no? Es como le hemos declarado la guerra a la cultura cuando Perú vive de eso.
¿no? A nivel de turismo, a nivel también de imagen al exterior, pero me parece que es una de las deudas que este gobierno va a tener con las siguientes generaciones. Vamos al tema anunciado anteriormente, que era los nuevos migrantes. Uh-huh. ¿No? Hablamos de la población venezolana. Sí. ¿No? ¿Cómo crees que impacta esto en el desarrollo de las ciudades y también el desarrollo del país? Sí. Bueno, la migración venezolana, si uno lo quiere poner en perspectiva, es el flujo migratorio más grande que ha recibido Perú. A nivel, en su historia, bueno, uno también puede comparar con, por ejemplo, digamos, de flujo de personas de África, pero traídas contra su voluntad, como esclavos, ¿no? Incluso dentro de eso, Perú ha tenido uno de los flujos migratorios internos más importantes, que es justamente el que narro en el libro, tanto como el que viene del siglo XX, y también la migración china, ¿no? Perú ha sido siempre un país cosmopolita. Y algo que pongo en el libro es que Perú tenía población de los 5 continentes, tanto de Europa como también de Asia, con chinos japoneses. Perú tiene el primer presidente Nikkei, de Alberto Fujimori, pero también tiene población, por ejemplo, de Oceanía, ¿no? Traídos como esclavos, trabajadores. Y el caso de la migración venezolana es una migración particular, por el volumen, digamos, de migrantes que trae, por lo inesperado que es y también porque creo que reproduce alguna de estos patrones migratorios previos en los cuales tanto el Estado como la sociedad queda desbordada, ¿no? Pero también te demuestra que digamos que la cultura peruana es una cultura que es muy difícil de permear, o sea, porque si uno pregunta de qué elementos de la cultura venezolana han logrado entrar en la cultura peruana, yo creo, no sabría decir, incluso a nivel de comida, no hay como ha pasado, por ejemplo, en otros países con las arepas, no ha pasado en el caso peruano, ¿no? Y eso es solamente un elemento muy sintomático de cómo, digamos, de las dificultades que ha tenido la migración venezolana para poder instalarse acá, considerando que hubo una migración peruana fuerte a Venezuela hace unas décadas, durante el boom petrolero, ¿no? Y que fueron muy bien tratados y que fueron muy bien acogidos. Pero el caso la política de la migración venezolana responde sobre todo a una falta de políticas públicas también de inserción, ¿no? Obviamente se tiene que regular, obviamente tiene que crearse los canales de formalización, también de nacionalización para quienes deseen quedarse, tiene que verse también, pero creo que lo que hace, al igual que lo que hizo esta migración y la migración del siglo XX interna, es mostrar los límites que tiene el Estado y las políticas públicas para poder absorber a una cantidad de personas, digamos, en circunstancias como estas, ¿no? Uno puede ver también los ejemplos de otros países. Chile es el que más conozco, y ver cómo cada país ha desarrollado una política también distinta según el volumen de gente que ha recibido. El lado, digamos, más oscuro de esta migración venezolana y de otras que han llegado tiene que ver justamente con lo que hemos conversado, con el racismo, ¿no? Con el racismo, con la xenofobia, con esta suerte de identificación automática que hay, por ejemplo, entre criminalidad y migración en algunos casos, y cómo eso algunos políticos, en el caso de Chile es muy evidente, cómo algunos políticos han explotado eso para conseguir votos o también para crear una suerte de división entre los otros y los de un país, ¿no? El caso de España, por ejemplo, con Vox, creo que es bastante llamativo. Aproximándonos hacia el final, tú en la parte también que tratas de redondear un poco la última obra que has desarrollado, hablas de que la resistencia a aceptar que Lima es una ciudad multicultural raya a veces en la negación. Uh-huh. Hay muchos que nos están escuchando ahora, sí, que se ven muchas veces incluso forzados porque las dinámicas discriminatorias continúan, sí. Sin embargo, la palabra cholo también ha encontrado una resignificación, ¿no? Sí. A través del éxito de quienes somos cholos y que de alguna manera hemos podido ver en algunos referentes algo que no se encontraba antes. Exacto. ¿No? ¿Qué les dirías a aquellas personas que aún se sienten con temor, ¿no? Con este complejo, porque eso ocurre también, ¿no? De reconocerse como producto de una migración y por tanto a veces cholo, a veces migrantes venezolanos, a veces chinos, africanos, afrodescendientes, en fin,
¿Qué les dirías? Yo le diría que la migración no es algo malo. Yo le diría que no tienen por qué sentirse avergonzados o con pena por ser migrantes o por descender de migrantes. Yo creo que, como lo trato de poner en el libro, Lima es un espacio que es lo que es ahora justamente porque ha recibido, ¿no?, un influjo cultural y también todo este intercambio desde diferentes lugares, tanto el interior como también de afuera. Y para quienes sientan que, digamos, se sientan mal por eso, yo les puedo decir que es también mi caso particular. A mí, en el colegio y también cuando era niño también, o sea, cada uno le digan cholo, le digan serrano, era un insulto, ¿no? Pero felizmente eso ha ido cambiando. Hemos ido de manera colectiva, de manera muy lenta, pero de manera muy sostenida, hemos ido poco a poco apropiándonos del término, ¿no?, y convirtiéndolo en algo, una reivindicación, una suerte de orgullo que no solamente se aplica a la población descendiente de migrantes andinos, también a la población asiática, también a la población afrodescendiente, ¿no? Y ahora que viene el censo nacional en un par de semanas, que lo reivindiquen, ¿no?, que reivindiquen esas raíces, que las exhiban con orgullo, que sepan también que así como si ustedes o sus descendientes, o quienes vinieron ante ustedes, antepasados, vinieron de otra parte, trajeron algo también con ellos, ¿no?, que ustedes lo están mostrando, y que también sepan que no es solamente el legado de ustedes, sino también el legado de todo lo demás, de todos estos grupos sociales y culturales, que es lo que está haciendo al país lo que es. José Ragas con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la oportunidad y por la conversación.